tengo cuerpos cetónicos en orina o en un producto de excreción, quiere decir que el metabolismo de lípidos está trabajando porque al metabolismo de carbohidratos le pasó algo. No sabemos si yo manipulé mi metabolismo, no sabemos si yo dejé de comer carbohidratos, no sabemos si es una diabetes, no sabemos si es algún cáncer, no sabemos nada. Solamente yo les puedo asegurar de que si hay cuerpos cetónicos en la orina, el metabolismo de lípidos está trabajando porque el metabolismo de carbohidratos no está trabajando. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas dicen que son la tercera respuesta del metabolismo. Entonces, cuando el metabolismo de carbohidratos y de lípidos no funciona, ahí es donde yo empiezo a trabajar con las proteínas. ¿Cuál es el problema de trabajar con las proteínas? Que las proteínas se desintegran a aminoácidos y los aminoácidos tienen nitrógeno en su estructura química y el nitrógeno es tóxico para el ser humano. Entonces, el cuerpo se ve obligado a excretar cualquier tipo de nitrógeno existente en exceso. Por lo tanto, cuando yo tengo metabolismo de proteínas funcionante, yo estoy obligada a excretar urea y a dar energía. Yo no puedo reservar proteínas, porque si yo reservo proteínas, estoy reservando nitrógeno y eso no es adecuado para el cuerpo humano. ¿Comprendimos esto? Entonces, ¿con qué más trabaja el metabolismo? El metabolismo también trabaja con calor. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de que yo le dé combustible, porque yo necesito comer para mantener mi metabolismo funcionante, ¿qué significa mantener metabolismo funcionante? Hacer que las reacciones químicas funcionen. Y para que las reacciones químicas funcionen, yo tengo que tener metabolismo. Entonces, yo como algo y empieza mi tubo digestivo a digerir todo y eso hace que esa glucosa ingrese a mi cuerpo y esa célula empiece a trabajar, a hacer metabolismo o a hacer respiración celular. Entonces, si esa célula respira, el tejido respira, si ese tejido respira, respira el órgano, y si ese órgano respira, respiran los sistemas. ¿Estamos de acuerdo con esa cadena, verdad? Entonces, ¿qué es lo que teóricamente el metabolismo quiere? Quiere que vos comas lo justo y lo necesario y aparte de eso, hagas calor. ¿Qué quiere decir calor? Calor quiere decir ejercicio físico, acelerar las reacciones químicas, bioenergéticas, termodinámica. Entonces, el metabolismo te dice, tiene dos reglas. Si vas a comer de más, tenés que darle calor de más. Si vas a comer equilibrado, no necesito calor porque mi calor es generado por mi propio cuerpo. ¿Entendimos hasta ahí? Entonces, si un paciente tiene un requerimiento kilocalórico por edad y por peso y por altura, entonces, y por rutina de vida, claro, entonces yo a eso le debo agregar calor si mi cuerpo se sobrepasa en las cantidades. ¿Qué es lo que yo debo lograr? Equilibrio dinámico. Yo no puedo fabricar demasiado ni excretar demasiado. Debo conseguir un equilibrio. Y para eso debo tener la cantidad de combustible correcta, debo tener la cantidad de energía correcta y debo tener la cantidad de calor correcto. Para eso, entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que existen
pacientes que tienen lo que nosotros le llamamos de muerte por inanición. ¿Qué quiere decir la muerte por inanición? Que son esos pacientitos que ustedes ven en África, que ellos pueden caminar, ellos pueden respirar, ellos no tienen ningún problema en cuanto a hueso, no tienen ningún problema, pero ellos no pueden lograr las funciones vitales porque sus células no tienen energía para realizarlo. Entonces, el paciente puede caminar, pero no camina porque no tiene energía. A eso nosotros le llamamos muerte por inanición. ¿Por qué? Porque yo no tengo energía, ellos no se nutren para nutrir a la célula para que el metabolismo pueda darle energía para sus funciones vitales. Entonces, eso es un punto importante. Y cuando nosotros no tenemos esa energía, el cuerpo se autoconsume. ¿Por qué? Porque el cuerpo es construido a base de lípidos, las hormonas. El cuerpo es construido a base de proteínas funcionales. Entonces, cuando yo no consigo una fuente de energía, mi metabolismo se autoconsume. Es lo mismo que pasa con un paciente anoréxico, con un paciente bulímico. ¿Por qué? El paciente bulímico ingresa comida dentro de su cuerpo, ¿ok? Pero cuando el metabolismo va a agarrar los nutrientes, él ya sacó todo de nuevo. El paciente ya echó todo de nuevo. Entonces, ¿qué hace el metabolismo? Empieza a consumirse porque él entiende que hay. Entonces, el paciente empieza a reconsumirse. Por eso ese tipo de pacientes tienen generalmente problemas hormonales, porque el cuerpo se autoconsume y desorganiza todo equilibrio endocrino. Entonces, el paciente, como no tiene la nutrición primaria y tampoco tiene su reserva, se autoconsume de todo lo que es funcional dentro del cuerpo. Entonces, esa condición lleva a la muerte. Es una muerte lenta, es una muerte sufrida, es una muerte por desequilibrio energético o lo que le podemos llamar muerte por inanición o marasmo. Entonces, el cuerpo se va autoconsumiendo. Otro punto importante del metabolismo es que cada parte del metabolismo está regida por hormonas. En el caso, los metabolismos de carbohidratos, lípidos y proteínas está regida por las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son las encargadas de la liberación de la energía, no de la velocidad del metabolismo. Esas son interpretaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muchísimas hormonas. Yo puedo ser un paciente hipertiroideo, pero ¿cuántas de esas hormonas son funcionales? ¿Cuántas de esas hormonas sirven para mi metabolismo? ¿O realmente cumplen con la función? No se trata de cantidad, chicos, se trata de calidad, calidad de función, calidad de trabajo. Entonces, yo puedo tener las hormonas y esas hormonas pueden estar trabajando mal y eso va a afectar directamente a mi metabolismo. Yo puedo tener pacientes hipertiroideos obesos. Yo puedo tener pacientes hipotiroideos delgados. Entonces, no depende de la cantidad de hormona, depende del funcionamiento hormonal. Entonces, ¿qué es lo que yo teóricamente debo entender? Que cuando yo soy o estoy en obesidad, yo tengo reserva de más. Es una reserva, porque la reserva teóricamente se hace en tejido adiposo. Entonces, ¿qué yo debo entender? Que yo tengo que hacer un desequilibrio, utilizar la reserva y yo ya no lo resiente. ¿Qué pasa con el metabolismo? El metabolismo utiliza lo más nuevo, él no utiliza su reserva, por eso se llama reserva. Entonces, si mientras yo consuma la misma cantidad de comida, yo voy a reservar lo que siempre voy a reservar. ¿Cuándo yo utilizo mi reserva? Cuando yo dejo de utilizar las mismas cantidades que yo consumía. Esa es la teoría
de utilización de reserva, o como lo quieren llamar vulgarmente, es la teoría de perder peso. ¿Sí? ¿Comprendemos? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para perder peso? Utilizar mi reserva. Entonces, si mi metabolismo le gusta solamente lo nuevo, entonces debo disminuir lo nuevo para poder utilizar la reserva que tengo. Entonces, esas son reglas muy básicas del metabolismo. Cuando yo encuentro que mi metabolismo está anormal. Primer punto, que es lo que yo les dije siempre, se debe observar al paciente de manera fisiológica y luego de manera patológica. Un paciente que está en periodo de inanición, un paciente que dice que no está comiendo, no es que su metabolismo no funciona. Su metabolismo funciona. Lo que no funciona es la nutrición de ese paciente. Cuando un paciente hace ejercicios en exceso, ese paciente puede estar en desequilibrio. ¿Por qué? Porque está gastando demasiado para lo que consume. Entonces, esas son condiciones fisiológicas que pueden ser corregidas con la dieta. En el embarazo, claro que vas a perder peso, Cayo. Si vos haces demasiado ejercicio sin una nutrición adecuada, tu cuerpo se va a exceder en el gasto de reserva, pero de manera inadecuada. ¿Sí? Entonces vienen condiciones, a partir de eso sí vienen condiciones patológicas. El embarazo es un requerimiento energético en doble, ¿verdad? Entonces el paciente específicamente necesita una adaptación. La lactación es otra adaptación. Son situaciones que fisiológicamente yo los puedo corregir. María, ¿cómo gastar la reserva sin perder los demás, los músculos? Primero, tu músculo es construido a través de glucógeno, de reserva de carbohidratos, ¿sí? La reserva de carbohidratos es hecha en forma de ácidos grasos. Ahí es otro punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cuando vos empezás a hacer ejercicios, vos empezás a gastar tus reservas de carbohidratos primero y luego la reserva de lípidos que se refiere al tejido adiposo en sí? Entonces, ¿cómo hacer? Cambiando la alimentación. Si vos estabas comiendo lo que se le dice masa o comidas chatarra o una mala alimentación, entonces vos vas a seguir en el mismo contexto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe buscar grasas saludables o comidas saludables que generen masa magra, la famosa masa magra. Y a partir de ese momento, ustedes van a conseguir el objetivo que tengan de acuerdo a la alimentación que hagan. Ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de tratamiento farmacológico, ningún tipo de hormona funciona sin una dieta. Porque lo que ustedes le están colocando es incentivo metabólico. Pero ese incentivo metabólico no sirve sin su principio activo, que es la comida. El metabolismo no funciona sin comida. Entonces, ¿vos le podés acelerar a tu metabolismo? Claro que podés. ¿Vos podés manipular? Claro que podés. Pero si vos no colocas la alimentación, ese metabolismo no va a funcionar. No necesariamente hay una disminución de carbohidratos. En realidad lo que se solicita es un equilibrio, ¿verdad? El cuerpo necesita de carbohidratos. El cuerpo se nutre de carbohidratos. A nivel cerebral es el principal nutriente. Entonces, no corresponde, depende del estilo de vida que tengan, sacar el carbohidrato de la vida, ¿verdad? Pero sí hacer una regulación o un equilibrio. Si yo me paso comiendo todos los días fideo o macarrón, entonces yo tengo que hacer una disminución, qué sé yo. ¿Cuáles son los carbohidratos que teóricamente funcionan o que hacen que yo, o cuál es la combinación más bien dicha, que hace que los carbohidratos no sean
tan reservados, ve que vengan asociados con fibras. Entonces, de por ahí va una asociación entre fibras, carbohidratos, lípidos y proteínas. Ninguna alimentación es equivocada, porque para eso tenemos los tres metabolismos funcionantes. Entonces, ¿para qué? Si el carbohidrato es malo, ¿para qué yo tengo mi metabolismo de carbohidratos? ¿Me comprenden? Entonces, no se trata de la comida, se trata de la cantidad. No se trata de la comida, ni se trata de la rutina, se trata de la disciplina de cada uno de nosotros, que efectivamente cuando llega el verano intentamos recuperar, ¿verdad? Que es en vano, ¿verdad? Operación verano no es real para el metabolismo. O lo haces de manera disciplinada desde siempre, o lo haces cada verano y en otoño desorganizás. Y vivís en ese sube y baja, y vivís con la celulitis, y vivís con la cervecita, y con la pizza, y con todo lo que todo el mundo te direito, ¿verdad? Sí, la dieta cetogénica es forzar al metabolismo secundario, exactamente. Es forzar la activación de los lípidos. Entonces, al forzar la activación de los lípidos, vos generás cuerpos cetónicos. Y cuando vos generás cuerpos cetónicos, vos transformás tu sangre en un solvente para la grasa. ¿Y cuál es el solvente para la grasa a nivel sanguíneo? Ácido. Entonces, los cuerpos cetónicos tienen características ácidas. Si yo estoy forzando mi metabolismo secundario, yo estoy forzando a mi sangre a convertirse en un solvente para lípidos. Depende de cómo lo tomes, Cayo. Primer punto. Para un paciente hiperactivo, no. Inclusive para un paciente epiléptico, para un paciente con epilepsia, es recomendable. Ya depende mucho de la persona que lo quiera tomar y con el objetivo que lo quiera tomar, ¿verdad? Un paciente con dislipidemias no puede hacer ese tipo de dieta. Un paciente cardiópata no puede hacer ese tipo de dieta. Bueno, por lo menos no es recomendable, ¿verdad? De ahí a que su vecino o el farmacéutico le haya dicho yo bajé 15 kilos con este, podés hacer y el cardiópata se va y le coloca 10 kilos de grasa a su cuerpo. Entonces ahí, por ahí va. No existe dieta buena o mala, existe una dieta adecuada de paciente para paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo sé que mi metabolismo está enfermo, cuando hay algo anormal, cuando yo, a pesar de nutrirme, no estoy nutriéndome. ¿Me comprenden? Cuando yo sé que mi metabolismo está equivocado, cuando a pesar de que yo estoy comiendo adecuadamente, yo no recibo la nutrición correcta. O engordo de más o adelgazo de más. Entonces, ahí algo está mal, algo es anormal. ¿Por qué no en la inanición? Porque en la inanición, una vez que yo reciba comida, el metabolismo se vuelve normal. Cuando hablamos de deficiencia nutricional, hablamos de que cuando existe la nutrición, pero no hay nutrición. ¿Me comprenden cuando digo eso? Entonces, ¿cuándo hay otro metabolismo anormal? Cuando me falta una enzima. ¿Cuándo hay otro metabolismo anormal? Cuando me falta o me sobra una hormona. ¿Cuándo hay otro metabolismo anormal? Cuando yo destruyo mi metabolismo con drogas, con fármacos, con alcohol o con algunas toxinas. Cuando yo destruyo órganos. Ana, la sintomatología va a depender de cómo es la nutrición. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. En un paciente con una nutrición, deficiencia nutricional, ¿qué quiere decir eso? Un paciente obeso. La deficiencia nutricional no se ve en un paciente flaco, se ve en un metabolismo inadecuado, en un metabolismo anormal. Vamos a decir así, yo tengo un paciente obeso, pero ese paciente es anémico. ¿Qué quiere decir eso? Que él está comiendo,
teóricamente tendría que tener hemoglobina. Puede tener una arteriosclerosis, puede tener otras patologías, pero tendría que tener una absorción, porque teóricamente él come. Entonces, su metabolismo no está absorbiendo por algún motivo. Entonces, yo tengo un obeso con anemia. Eso es una deficiencia nutricional. Ahora, si yo tengo un paciente, por ejemplo, anoréxico, ¿verdad? El bulímico, perdón. El paciente come, pero el paciente no se nutre porque su metabolismo no está funcionando. Un paciente con gastritis es un paciente que va a comer, pero tiene un reflujo. Entonces, todo el contexto de absorción se ve defectuoso. Entonces, depende de qué paciente es el que tengas enfrente para poder observar la sintomatología. Exactamente. Una persona hipertensiva, hipotensiva, perdón, es una persona que, a pesar de estar nutrida, a pesar de tener un equilibrio, su presión baja de la nada. Entonces, son situaciones en las que se van dando de paciente para paciente, de metabolismo para metabolismo. El síndrome de Crohn. Mira, cuando hablamos de síndromes, chicos, son ya situaciones, no sé cómo, son situaciones en conjunto. Cuando vos hablas de un síndrome, por ejemplo, si yo te hablo de síndrome metabólico, yo estoy hablando de un problema en la hipertensión, estoy hablando en un problema en el metabolismo de carbohidratos, ya sea diabetes tipo 1 o 2, y también estoy hablando de un problema en el metabolismo de lípidos, que ya sea dislipidemia, hipertrigliceridemia o colesterolemia. Junto con eso, tiene que haber circunferencia abdominal o IMC aumentado. Cuando yo hablo de un síndrome, yo hablo de un conjunto de desorganización, ¿sí? Entonces, el síndrome de Crohn, que tiene, en ese contexto te digo otra vez, el síndrome metabólico para uno puede ser obesidad, diabetes e hipertensión. El síndrome metabólico para otro puede ser hipertensión, obesidad y dislipidemias. ¿Me comprendes, Piero? Entonces, cuando hablamos de síndrome, hablamos de un conjunto de inadaptaciones metabólicas que se da de paciente para paciente. El síndrome de Crohn o el síndrome metabólico en uno no es el mismo que en el otro. Entonces, por eso insisto en que la medicina del siglo XXI y en la medicina en la que ustedes deben estar formados es en la medicina de tratar al paciente, no a la patología. Porque la medicación para uno no puede ser la misma medicación para otro. Nada. Entonces, hablamos en esos contextos, ¿verdad? Otro punto importante, en medicina, 1 más 1 nunca es 2, ¿verdad? Eh, cuando, no, ustedes saben, para aclarar nomás, ustedes saben lo que es síndrome de Crohn, yo hablé como si fuera que todo el mundo sabe. El síndrome de Crohn, chicos, es como una enfermedad inflamatoria en todo el tracto digestivo. Muchas veces es confundido con intolerancia a la lactosa también, porque da diarrea, da fatiga, da pérdida de peso. ¿Por qué? Porque uno tenés una nutrición a nivel intestinal y el intestino es el encargado de hacer la absorción nutricional. Entonces, por ejemplo, yo tuve pacientes que fueron diagnosticados con síndrome de Crohn por culpa de una intolerancia al gluten, por decirlo así. ¿Me comprenden? Eh, la enfermedad celíaca puede causar el síndrome de Crohn.
La intolerancia a la lactosa puede causar, ¿me comprenden? Porque les expliqué que un síndrome puede ser varias cosas. La sintomatología es esa, ¿sí? La sintomatología es diarrea, es vómito, es pérdida de peso, es malnutrición, los mismos síntomas de un inicio de enfermedad celíaca, que es diferente a lo que es la alergia al gluten. Está la intolerancia al gluten y hay la alergia al gluten. Son dos cosas otra vez muy diferentes. Por eso les hablo de que hay que tratar al paciente, no a la patología. Ya no se trata la patología. Porque una persona que no recibe gluten, que no tolera gluten, no es alérgica. Pero hay pacientes que a la menor cantidad de gluten, la garganta se cierra. Entonces es fatal. El paciente con enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca, el paciente hasta tolera, empieza con las diarreas, empieza con los vómitos, empieza con esas reacciones, pero la persona que es alérgica tiene un shock anafiláctico y cierra garganta. Entonces, son cosas totalmente diferentes. No le da una diarrea, chicos, se cierra la garganta y ya no puede respirar. Eh, Punto importante del cual habló Cayo, la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche. Entonces, estamos hablando de patologías totalmente diferentes. Entonces, se tiene que buscar, se tiene que buscar un paciente que no consuma lactosa, ¿verdad? Y en el otro, tenemos que buscar una leche que no tenga la proteína de la leche. Porque se tiene que dosar, se tiene que ver a cuál proteína es alérgico el bebé, ¿verdad? Entonces, porque les hablo de bebé, porque esa alergia se tiene que detectar en los primeros meses de vida. O el paciente, como ya les dije, es una alergia. La alergia causa shock anafiláctico y el shock anafiláctico sin el antídoto es fatal. Entonces, de eso se trata. Por eso, medicina del siglo XXI se mira al paciente, no a la patología. Ya no se observa la patología. La patología está... Entonces, es importante, ¿verdad? En cuanto a esto que estaba hablando Johan, la lactasa, que es la enzima encargada de hacer el corte de lactosa, es una enzima muy preguizosa. Es una enzima que se corta, mira, corta sus funciones en cualquier momento de la vida. Él dice, pues, no quiero más trabajar, y deja de trabajar. Puede agarrarlo en la primera infancia, puede agarrar en la adolescencia, puede agarrar a la tercera edad. La lactasa es increíblemente y puede aparecer y puede cansarse en cualquier momento de la vida. Inclusive con lo que se utiliza ahora, que son los yogures sin lactosa, son la leche sin lactosa, todos esos productos que todo el mundo está comprando porque teóricamente tiene menos calorías, ¿verdad? Que es una teoría totalmente fallida, porque toman leche sin lactosa, ¿verdad? Y le bajan la cervecita o una pizza a la noche. No, no, eso no existe, ¿verdad? Eh, no, Viana. No, Marcos. Cuando vos sos intolerante. Lo ideal para eso es evitar, porque insistir en darle lactosa a un paciente intolerante a la lactosa es lastimar su metabolismo. Entonces, a la menor descubierta de que esa intolerancia existe, es evitar lastimar. Es lo mismo que vos decís, mira, acá hay un pozo, aquí hay un buraco. Y con una dieta, vos dejás el buraco allí, ¿sí? Si vos insistís en cerrar el buraco, vas a
colocar un montón de cosas allí que no corresponde y podés desorganizar. Nunca va a quedar igual. El metabolismo es así. Si yo tengo triglicéridos altos, yo puedo bajar los triglicéridos, pero mi metabolismo ya conoce el sentimiento de estar con triglicéridos altos. Yo ya sentí los síntomas. Entonces, cuando yo vuelva a tener triglicéridos altos, mi cuerpo lo va a volver a decir. Sí, es una deficiencia enzimática, Yuri. Entonces, no hay caso. Con las deficiencias enzimáticas, no hay caso. Ya falta eso no va a ocurrir, esa reacción no va a pasar. Entonces, es mejor evitar. Fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una patología con deficiencia enzimática, en la que la fenilalanina no puede transformarse en tirosina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Yo debo evitar alimentaciones ricas en fenilalanina. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no lo puede procesar. Infelizmente, la fenilalanina y la tirosina hacen parte de la construcción del colágeno. Entonces, todo el cuerpo se va a ver afectado en donde yo utilice colágeno para construir. Y el colágeno es utilizado también en las neuronas, ¿verdad? Entonces, para la construcción de neuronas. Entonces, el paciente se ve limitado y se ve sí con déficits a nivel cerebral. Entonces, de eso se trata. Son deficiencias nutricionales en las cuales yo no puedo lastimosamente corregir. La mayoría de las patologías con deficiencias nutricionales se le da una sobrevida al paciente, se le da un mejor nivel de vida al paciente retirando esa comida o ese tipo de reacciones, desactivando esas reacciones químicas que no pueden ser cumplidas. ¿Me comprenden? Así como en el intolerante a la lactosa, yo debo sacar la lactosa porque mi cuerpo no lo puede reaccionar. Entonces, al paciente con fenilalanina, yo debo sacarle la fenilalanina porque su cuerpo no lo puede procesar. La diferencia en cuanto a sintomatología es evidente, ¿verdad? El otro, yo necesito para construir colágeno, la lactosa, yo puedo sacarla de mi vida y hacer una dieta, ¿verdad? De por vida. Entonces, pero tengo que hacerle una dieta de por vida. ¿Qué es lo que, Marcos, qué es lo que el medicamento te da? El medicamento te da lo que vos no tenés, ¿sí? Te da la posibilidad de cortar lactosa, ¿verdad? Eso es lo que te da. Te da las enzimas, ¿verdad? La enzima, la lactosa hay en las leches, ¿verdad? Eh, Aunque la leche que ustedes compran, o que todos compramos, yo no tomo generalmente porque yo no tomo mucha leche, pero la leche sin lactosa es una leche que tiene lactasa. Por eso esa leche es más dulce. ¿Por qué? Porque tiene dos azúcares, tiene la glucosa y tiene la galactosa. Porque dentro de la leche yo tengo la lactasa que está cortando y que permanece que esos dos azúcares estén sueltos. Entonces mi cuerpo consume los dos azúcares libres, los dos monosacáridos libres y no necesito cortarlos. ¿Me comprenden? Entonces, esa misma lactasa que se vende dentro de las leches, se vende en la farmacia solo, para que yo pueda consumir la leche. Artimañas farmacéuticas, no hay mucho secreto. Sigue siendo mejor tomar la leche sin lactosa. Porque teóricamente, una vez que vos tomás la enzima, tu cuerpo funciona normalmente. Entonces vos podés tomar la leche. Pero ahí vos tomás una leche que te es nociva y tomás la medicación que teóricamente arregla, pero descompone tu estómago. ¿Me comprenden? Entonces, termina siendo mejor en todos los ámbitos equilibrar la dieta y aceptar que mi cuerpo no contempla con esa enzima. Bueno, ¿estamos entendidos hasta ahí? Entonces, dos leyes fundamentales. Todo lo que entra en mi cuerpo se transforma. Nada se destruye.
todo se transforma. Primera ley de la termodinámica, aplicable al metabolismo. Segunda ley de la termodinámica, aplicable al metabolismo. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como persona que como mal, tiendo a comer mal siempre si no me organizo. Que una persona que tiene prediabetes o la resistencia a la insulina, si no se organiza, va a llegar a diabetes de tipo 2. Si no se organiza, va a llegar a diabetes de tipo 1. Si no se organiza, va a tener insuficiencia renal. Si no se organiza, va a quedarse ciego. Si no se organiza, va a tener un pie diabético. Entonces, el metabolismo es de la siguiente manera. Todo lo que vos consumís se transforma en algo. Si dentro del metabolismo eso no es y no está organizado, eso tiende a desorganizarse. Si yo subo de peso en este verano y no busco un equilibrio, el siguiente verano voy a estar más gordo. ¿Por qué? Porque el metabolismo tiende a eso. ¿Por qué? Porque mi metabolismo se adapta. El metabolismo no entiende de bueno o malo. El metabolismo entiende. Comí, conseguí energía, reservé. Comí, conseguí energía, reservé. No importa si es bueno o malo. Esa es la teoría que él siempre va a cumplir. Si esa reserva es mala para mí, ese es problema de mi organismo, no de mi metabolismo. Porque mi metabolismo está trabajando, porque yo le estoy dando ese requerimiento. Entonces, ¿qué es lo que el metabolismo te pide? Organízate, come lo suficiente para que yo reserve lo suficiente, gasta la reserva antes de volver a quemar, antes de volver a comer. Entonces, teóricamente, eso es lo que yo debo buscar, equilibrio. Y para eso estas leyes son fundamentales. ¿Dónde ocurre el metabolismo? Dentro de la célula. ¿Dónde ocurre el metabolismo? Dentro de la célula. ¿Cómo ocurre el metabolismo? Con reacciones químicas, ¿sí? ¿Y quiénes mandan en el metabolismo? Las enzimas. Entonces, son 3 puntos fundamentales que yo debo ir conociendo. ¿Cómo funciona el metabolismo? El metabolismo funciona, y todo esto les voy a explicar en este gráfico, que es 1000 veces mejor, este gráfico. ¿Cómo funciona el metabolismo? El metabolismo funciona fabricando y degradando. Yo comí algo que está aquí, eso a mí me generó energía. Entonces yo construí algo que me generó energía. Ya no me sirve más ese algo, entonces vienen las reacciones de catabolismo. Entonces ya utilicé mi energía, por lo tanto ya puedo desintegrar y excretar lo que ya no me sirve. ¿Comprendimos cómo trabaja? Entonces, las reacciones de anabolismo son las que me ofrecen a mí cantidades de energía. Las reacciones de catabolismo son las que me sacan a mí energía porque yo tengo que desintegrar. Entonces, si yo fabrico mucho, si yo tengo una fábrica de papas fritas y yo estoy fabricando demasiado, pero no estoy vendiendo, mi depósito se va a llenar. Si yo estoy con muchos clientes y yo no estoy fabricando demasiado, mis clientes se van a molestar. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar? Equilibrio dinámico. Equilibrio dentro de lo que yo le ofrezco a mi metabolismo. Yo no puedo lograr un equilibrio metabólico porque el equilibrio metabólico dice que yo tengo que comer perfecto, hacer ejercicio perfecto, reservar perfecto, y eso no se da ni en las personas que hacen ejercicios todos los días, porque para eso yo tengo que comer exactamente los requerimientos que dice de mañana, de tarde y de noche. No puedo comer un pedacito de más, no puedo tomar una gota de agua de más, no puedo tomar una gota de jugo de más. Entonces, el equilibrio metabólico no existe. El equilibrio dinámico es el que hacemos todos los días.
Mira, José, el ayuno intermitente para un diabético, fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a hablar? En el metabolismo, acá vamos a dibujar teóricamente el metabolismo de carbohidratos. Entonces, en el metabolismo del diabético, dependiendo de cuál diabetes, esta es mi membrana. Entonces, yo tengo la insulina que viene y se une al receptor y que abre un canal. Aquí abre un canal para que la glucosa entre a mi célula, ¿ok? Eso es lo normal de un paciente que no tiene diabetes. Insulina funcionante, insulina activa receptor, receptor activa GLUT4 y glucosa entra dentro de mi célula. En el diabético, esta insulina no existe, por lo tanto, el receptor no recibe la señal y la glucosa no ingresa dentro de la célula. Cuando yo tengo un diabético medicado, esa medicación hace que este proceso sea normal. ¿Entendimos eso, verdad? Cuando yo medico a mi paciente, yo corrijo su metabolismo. Entonces, si yo corregí el metabolismo, yo necesito de esa glucosa para que mi metabolismo funcione. Si yo le dejo a mi paciente diabético con falta de azúcar, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Entendiste, José, de lo que te hablé? No es, no es factible dejarle, bueno, tendríamos que llegar a eso cuando hablemos de metabolismo de carbohidratos. Vamos a decir así, esto es una célula, ¿ok? Voy a tener que colocar la imagen y adelantar la clase de mañana para que podamos entender lo que me preguntó José. Aquí. ¿Qué es lo que me preguntó José? Si para un paciente que tiene diabetes es bueno o no estar en ayunas porque utiliza la reserva. Punto importante. Primero tenemos que saber el mecanismo. El mecanismo normal de cualquier ser humano, de cómo funciona el metabolismo de carbohidratos, se resume a insulina, que toca el receptor. Bueno, yo comí, al comer mi insulina se activó, entonces viene la insulina, toca el receptor. El receptor hace que el activador le avise al GLUT4, que es una proteína que se adhiere a la membrana, haciendo que haya disfunción facilitadora. ¿Qué quiere decir disfunción facilitadora? Esto se abre y la glucosa ingresa a nivel intracelular para realizar glucólisis. Y glucólisis es lo que a mí me ofrece ATP o me ofrece energía. ¿Comprendimos esto? Este es el proceso normal, ¿sí? El paciente diabético de tipo 1 no tiene esto. Si yo le doy insulina, automáticamente yo le doy esto y este proceso funciona normalmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo le di mi insulina y le dejé en ayunas, ¿qué pasa? ¿Para qué yo le voy a dar mi medicación? ¿Para qué yo voy a corregir mi metabolismo si yo no le voy a dar la comida correcta? Entonces, dejarle a mi paciente diabético, medicado, en ayunas, es fatal. Ahora, dejarle a mi paciente en ayunas sin medicación, ahí es otra cosa. ¿Me comprendiste, José? Depende de la situación en la que se encuentra tu paciente. Yo he visto diabéticos de tipo 2 que hicieron el ayuno intermitente, ¿verdad? Que pasaron
malísimo, 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 dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarreas, malísimo. Y visto pacientes con diabetes de tipo 2 que hicieron el ayuno intermitente, lograron un equilibrio y luego una desorganización completa nuevamente. Entonces, yo no soy muy favorable en dejarle a un paciente con una patología de base sin una alimentación, sin una reeducación alimentaria. Porque el paciente que tiene desequilibrio metabólico tiene que hacer una reeducación alimentaria. No existe dieta para esos pacientes, existe un estilo de vida nuevo. Yo particularmente pienso de esa manera, ¿verdad? Porque no, bajo ningún criterio, la dieta cetogénica sirve para ellos. Van a bajar de peso, pero el objetivo no es bajar de peso, José. El objetivo no es bajar de peso. El objetivo es equilibrio dinámico. El equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. ¿Para qué? Para que yo pueda lograr mi objetivo como metabolismo, que es obtener energía. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene demasiado anabolismo, que tiene demasiada síntesis, yo tengo un organismo en crecimiento o aumento de la masa. Teóricamente, es un paciente que come demasiado y no quema. Si no quema, quiere decir que está sedentario, no hace y constantemente está en reserva. Cuando yo tengo demasiado catabolismo y poco anabolismo, ¿qué quiere decir? Yo tengo un paciente con vómitos, diarreas y deshidrataciones. Entonces yo tengo una disminución de masa. ¿Me comprenden? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es buscar un equilibrio dinámico, siempre. ¿Verdad? Entonces, todo esto ya les expliqué en el diseño, esto también. Y hablamos ahora de cómo nos manejamos. El metabolismo se maneja por rutas. El metabolismo de carbohidratos tiene tres rutas. Ruta glucólisis dividida en aeróbica y anaeróbica. Las rutas, gracias Marcos, la ruta anfibólica, que es la ruta de unión de una con la otra, que es el ciclo de Krebs, y la ruta de catabolismo, que también se refiere a la respiración celular. Entonces, todos los metabolismos, el metabolismo de lípidos, proteínas, carbohidratos, todos tienen anabolismos y catabolismos. Como médicos, ustedes necesitan saber que la glucólisis es anabólica, que no. Tienen que saber que deben buscar un equilibrio y eso se va a reflejar efectivamente en la sintomatología de los pacientes. Ese es el objetivo. Punto importante, y este es un punto que les voy a dar como ejemplo, pacientes. Por ejemplo, tengo un paciente que llegó a las urgencias y ese paciente tiene ¿qué dice? Teoría. La teoría dice que los factores, estos dos factores, pH y temperatura, afectan la velocidad de la reacción de las rutas. ¿Para qué yo quiero que mis rutas funcionen? Para que mi metabolismo funcione. Si mi metabolismo funciona, yo consigo energía y si yo consigo energía, mi célula funciona. Y lo conseguimos entender, ¿verdad? Entonces, si yo necesito una temperatura adecuada y un pH adecuado para que las reacciones del metabolismo funcionen, para que mi glucólisis funcione, para que mi ciclo de Krebs funcione y para que mi fosforilación oxidativa funcione, entonces, si estos dos están en desequilibrio, ¿qué le pasa a mi metabolismo? ¿Funciona o no funciona? Se enlentece. Lo que se hacía en 15 minutos se hace en 24 horas. Y ahora viene un ejemplo. Si yo tengo un paciente, niño, pediátrico, que tiene fiebre, ¿por qué el médico, la primera acción del médico es un antipirético? Antes de cualquier motivo que causó la fiebre. Porque necesita que la temperatura antipirético, antifebril, antitérmico, ustedes le dicen, creo.
nosotros le decimos antipirético. Entonces, ¿por qué yo le doy a mi paciente? No sé si en Brasil también se les dice así, los farmacéuticos ya sabrán. Entonces, si yo necesito colocarle a mi paciente a una temperatura adecuada, ¿para qué? Para que las reacciones del metabolismo estén nuevamente en el contexto, para que esas reacciones del metabolismo estén nuevamente colocadas en el lugar. Entonces, cuando pasa la fiebre, ahí yo busco el motivo que causó la fiebre. Otro punto muy importante, los anticuerpos se construyen a base de proteínas, ¿ok? Al aumento de la temperatura existe una reacción que se llama desnaturalización proteica. Cuando mi cuerpo aumenta la temperatura, automáticamente la desnaturalización proteica es activada. ¿Por qué? Porque todas las proteínas del cuerpo tienen un trabajo específico. Por ejemplo, la hemoglobina tiene un trabajo. Entonces, con el aumento de temperatura, yo puedo cambiar la forma y hacer que esa proteína pierda su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Se desnaturaliza y para de trabajar. Entonces, muchas veces el paciente con altas temperaturas también puede tener dificultades respiratorias o puede tener saturaciones bajas. ¿Por qué? Porque yo desnaturalizo mi proteína para teóricamente protegerlas. Entonces, teóricamente, pero ¿qué pasa? Cuando yo desnaturo la proteína, yo hago que ella deje de trabajar. Por lo tanto, mis anticuerpos, que son construidos a base de esas proteínas, también no me pueden defender. Entonces, no es una fiebre nomás, es la paralización casi de todo lo que afecta al metabolismo. Entonces, cualquier tratamiento que yo pueda agregarle a mi paciente debe ser luego de un desequilibrio, luego de un logro de equilibrio de temperatura. Lo mismo que hacen con un paciente que está hipotérmico. Un paciente que está con temperaturas bajas, lo primero que hace es el médico o cualquier enfermero es cubrir e intentar darle calor. ¿Para qué? Para volver a un equilibrio metabólico. ¿Para qué? Para lograr que todo el metabolismo pueda responder y yo pueda conseguir energía para poder hacer la medicación. Lo mismo pasa con el pH. Y el pH, el mayor ejemplo, es el paciente con cetoacidosis diabética. El paciente con cetoacidosis diabética o un paciente con pancreatitis que tiene un desequilibrio de pH, se debe repetir las gasometrías y hacer las correcciones electrolíticas hasta que pueda yo hacer el tratamiento. De lo contrario, ningún tratamiento es factible. ¿Me comprenden? Entonces, estos factores deben estar en equilibrio total para que yo pueda lograr que mi metabolismo responda al tratamiento que yo le ofrezco a mi paciente. Entonces, ¿cómo funciona? En resumen, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en los 3 metabolismos? Lo que yo coloqué en mi boca voy a transformar en biomoléculas. Las biomoléculas se van a transformar en metabolitos que van a entrar a hacer respiración celular y cuando hacen respiración celular me van a dar a mí energía, de varios tipos de energía, y con esa energía yo consigo mis funciones vitales. Esto es el metabolismo. Entonces, a partir de ahí yo tengo distintas moléculas, distintas biomoléculas y cada una va a conseguir sus metabolitos de manera diferente y va siempre a entrar a mitocondrias. ¿Por qué? Porque la célula tiene que respirar. Entonces, ¿el metabolismo de lípidos utiliza ciclo de Krebs? Sí. ¿El metabolismo de proteínas utiliza ciclo de Krebs? Sí. ¿El metabolismo de carbohidratos utiliza ciclo de Krebs? Sí, porque es mi vía
anfibólica, es mi vía de unión de los metabolismos. Por eso, por culpa del ciclo de Krebs, yo tengo que buscar un equilibrio. Por culpa del ciclo de Krebs, yo no puedo desequilibrarme porque esa es la puerta que me dice que si mi metabolismo de carbohidratos está desordenada, como utilizan el mismo ciclo de Krebs, en cualquier momento mi ciclo de Krebs se desordena. Y cuando mi ciclo de Krebs se desordena, mi metabolismo, mi metabolismo de lípidos y mi metabolismo de proteínas se ve afectado. Por eso se habla de una entropía metabólica. Si existe un desorden, la tendencia es a seguir el desorden. ¿Qué es lo que dice el metabolismo? ¿Qué es lo que quiere el metabolismo? Requerimiento de comida. En el desayuno tenemos que tener 60 a 40% de carbohidratos, de 30 a 40 de lípidos, de 10 a 15 por proteínas. Bueno, imagínense cómo tiene que ser perfecto el metabolismo. Si mi requerimiento energético es de 1500 kilocalorías día. En el desayuno voy a decir, quiero consumir, esto tengo que consumir en el día, de los cuales en mi desayuno voy a consumir, vamos a ver, voy a consumir 800, ¿verdad? La gorda que ya desayuna luego mucho. Entonces, de estos 800, 60 tiene que ser carbohidratos, de 60 a 40 tiene que ser carbohidratos, de 30 a 40 tiene que ser lípidos y de 10 a 15 tiene que ser proteínas. Y ya en el desayuno, de esos 800. Me sobra, bueno, después en mi almuerzo voy a utilizar 500. Ok, vamos a hacer 500. De esos 500 tiene que ser otra vez 60 a 40 de carbohidratos, 30 a 40 de lípidos y otra vez proteína. ¿Se entiende? Entonces, de esos 1500, yo tengo que otra vez lograr un equilibrio de esto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y no puedo comer más que 1500. Si comí más que 1500, tengo que intensificar en el trabajo físico. Entonces, a eso se refiere, chicos, equilibrio metabólico. En eso tiene que entrar el equilibrio de la cantidad de agua por altura, por edad, por requerimiento. Tiene que entrar la rutina, para todo eso. Entonces es imposible lograr un equilibrio perfecto. Por eso se habla de un requerimiento nada más. No se habla de un equilibrio metabólico. Se habla específicamente de un equilibrio dinámico. Tipos de combustible. Tengo super, el ATP. Tengo nafta común. Todo esto es combustible, solo que son combustibles más pobrecitos, ¿sí? Este es mi combustible más importante, es el que me da energía de manera directa, automática, en ese momento. Y esto es lo que me da energía, claro, pero me da energía indirecta. O sea que tengo que otra vez darle otro proceso para transformarlo en ATP. ¿De acuerdo? Entonces, combustibles. ¿Qué hablamos? Equilibrio. Entonces, a mayor cantidad de combustible, para que yo logre un equilibrio dinámico, yo debo hacer un gasto de energía. A menor cantidad de combustible, yo también gasto menor cantidad de energía. Si yo como bien, yo no necesito hacer ejercicios. Si yo comí mal, yo necesito hacer ejercicios. Regla básica del metabolismo que todos nosotros sabemos, ¿sí? Si yo me excedí hoy, al día siguiente, eso ya se reservó. No sirve para mí al día siguiente hacer un ayuno, a no ser de que yo haga un ayuno de 3 días en el que yo utilice el glucógeno que yo reservé el lunes. ¿Me comprenden? El metabolismo siempre va a buscar algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, común. Carbohidratos se transforman en azúcares simples,
lípidos se transforman ácido graso y glicerol, proteínas se transforman aminoácidos. Todos ellos deben conseguir la llave de entrada al ciclo de Krebs. Todos ellos entraron al ciclo de Krebs, consiguieron energía y consiguieron la respiración celular. ¿Comprendimos esto? Entonces, ahora vamos, la próxima clase entraremos en el primero y por ahí vamos a ir completando nuestro ciclo. ¿Dónde ocurre el metabolismo? Como ya les dije, a nivel celular, sí, en los tejidos y a nivel subcelular en cada una de las organelas. El metabolismo tiene enzimas reguladoras que son las que dicen el índice de la reacción, ¿verdad? Ellas son las indicadas de la velocidad de la reacción química. Si a una de ellas me falta, yo tengo una patología genética que muchas veces es incorregible. Entonces, ellas son las encargadas de acelerar o no la actividad de esa biomolécula. Punto importante que deben saber, y eso vamos a hablar en detalle mañana, cuando hablemos de lo que es los organismos que no tienen mitocondrias. Los organismos que no tienen mitocondrias también hacen metabolismo de carbohidratos, pero utilizan la glucólisis anaeróbica, logrando así hacer fermentaciones. Entonces, en vez de obtener piruvato, se obtiene lactato. Y ahí viene un montón de situaciones. Creencias populares que vamos a sacar del contexto. ¿Todos los análisis se hacen en ayunas? No. Existen análisis que los pueden hacer en ayunas, existen esos mismos análisis que se hacen en ayunas, se pueden hacer sin estar en ayunas, dependiendo de quién tienen enfrente y qué es lo que quieren lograr, ¿sí? Entonces, querer lograr algo es fundamental. ¿Verdad? Si yo quiero una información, por ejemplo, mi paciente, la glucosa es un análisis que teóricamente tendríamos que hacernos en ayunas, ¿verdad? Entonces, llega un paciente al mediodía y te dice el paciente que comió, que desayunó a las 9 de la mañana y se le hace su hemoglucotés y en el hemoglucotés se ve 800 de azúcar. ¿Importa si estaba o no estaba en ayunas? ¿El diagnóstico es hiperglicemia, sí o no? ¿Van a sospechar de una diabetes, sí o no? Entonces, no se refiere al tiempo de ayuna, se refiere al paciente. ¿Sí? Quiere decir que su insulina, que tendría que haber hecho su trabajo, no hizo. O la insulina no está allí, o la insulina no funciona. Entonces, no se refiere a estar o no en ayuna, se refiere a qué representa ese análisis para ese paciente. Entonces, ya les hablé de la inanición prolongada, que es cuando el paciente se autoconsume, consume sus reservas y por ahí empieza una muerte metabólica, ¿verdad? Diabetes de tipo 1, que es lo que ya les hablé, de lo que es el pH descontrolado, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar en detalle, como ya les dije, en el metabolismo de carbohidratos, que es lo que ya les dije, que no podemos excretar glucosa, pero debemos verificar siempre los cuerpos cetónicos en la orina. Ok, ¿estamos bien? No fui muy rápido, comprendimos todo. Bueno, chicos. Entonces, estos son los capítulos que van a repasar. Aquí tienen todo. Mañana nosotros tenemos clases 11:40 nuevamente. Mañana sí, ya vamos a quedarnos, creo que yo, con el horario completo, porque efectivamente el metabolismo de carbohidratos es un poquito complicado. Entonces, hoy ya les dejo respirar lo suficiente para mañana poder nivelar y finalizar nuestro contenido de EP1. Mañana vamos a finalizar nuestro contenido de EP1.
¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana vamos a desarrollar todo lo que es metabolismo de carbohidratos. Y la próxima semana, ustedes se acuerdan que yo les había dicho que nosotros vamos a tener, yo no vamos a tener clase porque yo tengo reuniones en Asunción, pero el trabajo que yo ya les di es un trabajo de ensayo. Entonces, la siguiente clase, el lunes, yo le voy a avisar al delegado, el lunes ustedes ya van a tener el primer trabajo de proceso de ustedes, ¿sí? Yo le voy a colocar el caso clínico con todos los análisis del paciente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a tener una semana, yo no les estoy dejando libre, les doy una semana para revisarle a la paciente, ver cuáles son las preguntas que ustedes van a tener. La primera clase después de esta semana que viene, que ustedes le van a investigar a su paciente, vamos a tener un debate de anamnesis. Ustedes van a agarrar y me van a preguntar lo que necesitan saber de esa paciente. Yo les voy a pasar las informaciones básicas el lunes. Esa semana ustedes van a tener, o el domingo de noche, puede ser que ya coloque, le voy a avisar al delegado, una vez que termine todas las... Y ustedes, gracias Ana, entonces, esa semana ustedes van a tener que aplicar la práctica en la práctica toda la teoría que vimos. Mañana vamos a terminar la primera parte. Entonces, esa semana van a trabajar encima de esa paciente. ¿Sí? Yo le voy a colocar todas las indicaciones. La siguiente clase, vamos a hacer una clase de debate de anamnesis. Van a preguntarme todo lo que ustedes necesitan saber y a partir de ahí yo ya les dejo trabajando solos. Entonces, una clase voy a dejar solamente para que ustedes y para hablar de la paciente y para que ustedes se saquen todas las dudas, ¿sí? Ana, la semana que viene nosotros no tenemos clase ni jueves ni viernes. ¿Por qué? Porque nosotros ya adelantamos las clases. Mañana nosotros finalizamos el contenido de EP1 ya, ¿sí? Nosotros ya terminamos el contenido que va a ser para EP1. Ahora nosotros vamos a abocarnos directamente a los trabajos de proceso, que sería aplicar a la práctica la teoría que ya vimos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, la teoría ya está. Mañana en realidad vamos a finalizar mañana. En la plataforma van a ver, nosotros tenemos dos trabajos de proceso. Nosotros tenemos un trabajo ahora, que es el trabajo de ensayo, que no vale puntos, que era un entrenamiento del cual nosotros en la siguiente clase yo les voy a dar los errores, les voy a mostrar en qué se equivocaron, todo eso que vieron, ¿verdad? Voy a preparar una clase en base al trabajo que yo ya les di. En esa misma clase nosotros vamos a hablar de la paciente, que se trata del trabajo de proceso 1, ¿verdad? Y luego yo les voy a, cuando ya hablamos toda esa paciente, vamos a hacer metabolismo de lípidos y vamos a hablar y en ese medio ya les voy a dar la segunda paciente. Entonces aprovechen esta semana para estudiar a la paciente número 1. Son dos pacientes, la paciente número 1 y la paciente número 2. Entonces, ustedes empiezan, déjenme ver el calendario académico. Solo para mirar el calendario académico, chicos, que me pasaron. Ok. Los exámenes de EP1 comienzan. Ustedes tienen el calendario a mano. Tengo que buscar acá en el grupo. Calendario académico, acá está. Bueno, EP1 comienza el 6. El 6 de septiembre empieza EP1, chicos. Entonces,
Esa semana, nosotros ya, este es el contenido. Metabolismo de carbohidratos es el último contenido, ¿sí? El último contenido que es de EP1. Ya no hay teoría para EP1. Entonces, en este tiempo, nosotros ya vamos a empezar a trabajar en la paciente. Son 6 puntos de la paciente. Entonces, en la clase que nosotros vamos a, la siguiente clase, yo no sé, usted ya, el examen todavía no apareció, la fecha de examen. Todavía no hay fecha de examen, ¿verdad? Yo voy a estar hablando entonces con el delegado y les voy a estar avisando. Sobre la fecha de práctica, yo ya les avisé que les voy a estar pasando. Empiezan en la quincena de septiembre, ustedes saben eso, yo ya hablé con ustedes sobre eso. La fecha es en septiembre, pero yo tengo que